hay musulmanes, shintoístas, cristianos, católicos, adventistas, mormones, hay de toda clase de religiones, denominaciones, sectas, culturas, y sin embargo, solo hay dos dioses. El neurocientífico Andrew Newberg dijo, solo hay dos dioses. Todo el mundo religioso, espiritual, espiritista, lo que sea, se divide en dos dioses. El Dios enojado y el Dios amoroso. Porque nuestro cerebro, si es un ser humano, no entiende a Dios como el Dios de los shintoístas, porque esos son datos, esos son parte de los debates. Entiende a Dios como un conjunto de experiencias. Y tú vas a tener una experiencia con un Dios enojado o con un Dios amoroso. Y eso puede cambiar tu cerebro para bien o para mal. El mayor ataque de los ateos para la religión es hacia el Dios enojado. El Dios enojado es una especie de idiota. Mis queridos amigos y hermanos que están viendo esta presentación por el canal de YouTube, bienvenidos y bueno, gracias por estar aquí presentes y por permitirme compartir con ustedes también esta segunda parte del tema que vimos ayer. Hemos podido compartir un lindo fin de semana y pues han sido momentos muy gratos. Hoy es un día muy especial. Hoy es 22 de octubre. Pero no de 1844, ¿verdad? Pero se conmemoran, pues tal vez algunas esperanzas sinceras, pero que terminaron siendo meras supersticiones, ¿verdad? Sin embargo, después eso fue cambiando, mutando en otros tipos de esperanzas. La pregunta es si ese tipo de esperanzas nuevas que esperamos, valga la redundancia, siguen siendo supersticiones. Tal vez son esperanzas genuinas. La pregunta es qué nos aportan ese tipo de esperanzas. ¿Nos permiten avanzar? ¿Nos permiten ser prácticos en nuestro evangelio? ¿O simplemente estamos esperando a que las cosas mejoren, esperando a que las cosas sucedan? ¿Qué tal el caso de la oración? Cuando una persona tiene hambre y tú oras para que Dios le dé pan. Conversábamos ayer un poco sobre eso. Ser un poco cómplices o estar en el mismo equipo que Dios. Ser las manos y los pies de Cristo es una frase bastante cliché, ¿no? Pero cuando Jesús habló acerca de todo lo que pidieseis en mi nombre, pediré, creyéndolo recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dijo. Pero el contexto brutalmente indica algo obvio, en lo que venía insistiendo y insistiendo, que era ustedes en mí y yo en vosotros. Por lo que al Padre estar en Jesús y Jesús en nosotros, cuando la oración nuestra es una petición de bienestar de otra persona, una oración intercesora, diríamos así, dice que Jesús lo haría, pero luego de haber dicho que Él estaría en nosotros. Ayer también conversábamos que cuando Jesús habla de pedir, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Dios se preocupa, el Padre se preocupa de nuestras necesidades, siendo bueno, pero luego Jesús agrega, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el Espíritu Santo no es otra cosa que estar Él en nosotros, al sernos dado. Él viviendo y morando en nosotros. Y esa es la respuesta a nuestras oraciones. Ir tú, comprar pan y llevárselo, ¿no? Esa es una oración contestada. Por lo que nos hemos planteado mal, ¿es Dios
un genio de la lámpara al que podemos pedirle deseos y que los concede y los cumpla. Es Dios nuestra máquina espiritual con el que tenemos el poder de hacer cosas en el mundo que otros no pueden, ya que no oran. Si insistimos lo suficiente, ¿puede Él hacer favores a nosotros? Son preguntas que vienen a raíz de la vaca más sagrada del cristianismo, que es la oración. Y no solo del cristianismo, sino de otras religiones. La oración trasciende no solo al cristianismo, sino al Islam. Va hacia las filosofías como de la India. Todas esas religiones pues están conectadas completamente con la oración. Y quiero hablarles de algo con lo que todos estamos relacionados, la pandemia. Corría el 2020, yo terminaba de colportar, estaba perdidamente enamorado. Aún no conocía quién es mi esposa, pero en ese entonces estaba perdidamente enamorado. Una de las cosas que yo quiero enseñarle a mis hijos, cuando durante algunos años más tenga hijos, es, hijo, el enamoramiento es distinto al amor. Y esto no sé, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero yo lo aprendí por las malas. Y me vinieron dudas, inquietudes, pero el enamoramiento realmente es distinto al amor. Aunque el enamoramiento es mucho más efusivo y hasta a veces más poderoso en instancias que el amor. El amor es un maratón. Un maratón que también se puede correr a gusto. A veces pues te cansas, pero sigues corriendo a gusto y haces lo que te gusta, si te gusta correr, por poner ese ejemplo. Pero el enamoramiento es un sprint de 100 metros, brutal, efusivo, violento, y a veces parece que mueve todo lo nuestro en diferentes formas, y saca lo bueno, lo malo, saca todo nuestro, las cosas más buenas y a veces hasta lo más negativo. Estaba así, profundamente enamorado. Y aunque el amor no se sienta a veces igual que el enamoramiento, les pongo un ejemplo, aunque tú estés casado y no sientas el mismo fuego que sentías cuando estabas de novio, tal vez con otra chica, anteriormente, no quiere decir que lo que sientes ahora sea menor. Lo que sientes ahora es mucho más poderoso, solo que lo otro estaba más cargado de emociones. Y así estaba yo. Había dado todo lo que tenía, toda mi energía, todo lo que podía entregar para estar con una persona. En cierta medida correspondido, pero con una serie de dificultades, altos, bajos, y parecía un carrusel, una montaña rusa de emociones. En cierto punto me cansaba, pero entendía que el amor debía seguir cuando estabas cansado y cuando las cosas no funcionaban, incluso cuando tu razón te decía, pues tal vez te haga más bien parar hasta aquí. Fueron varios factores: el calor del verano completo colportando, la presión de la Facultad de Teología, mi propia presión de ser un buen cristiano, de no cometer errores, porque cada vez que cometía errores sentía que eso afectaba de alguna u otra forma la relación, que no estaba yendo como yo quería. Entonces oraba mucho, lloraba mucho, y de alguna u otra forma no me ayudaba en nada. Seguía orando y llorando y parecía no solucionar nada. Mis emociones estaban tal cual. Todo acabó. Fue doloroso para mí. Experimenté ese dolor. Y volví a clases. Volví a clases en la misma universidad o facultad donde pasaron tantas cosas, donde viví tantas aventuras con ella o experiencias lindas, recuerdos. Y estaba todo cargado de eso, pero ahora sin ella, y había vuelto toda la normalidad. Había que entrar a clases de teología sistemática, había que escuchar clases aburridas sobre Éxodo, Números, Deuteronomio, a aprenderse todo el contexto histórico. Y la verdad ya no tenía mucha energía para eso. A pesar de que siempre se me dio muy bien, no tenía energía para eso.
Y al punto que quiero llegar es que llegué a tal extremo de sentirme ahogado y agobiado, que fue mi alma quien clamó: Señor, necesito, aquí Chile tiene muchos terremotos, necesito que o un terremoto o algo hagas, porque yo ya no puedo seguir en esta inercia de cosas, porque ya no puedo. O sea, he aguantado demasiado, estoy tan cansado, ya no puedo con esto. Y vino la pandemia. Vino la pandemia. Y para mí fue tremendo, o sea, para mí fue una respuesta a mi oración, pero la pregunta es, ¿la pandemia fue porque Bastián se sentía mal? ¿Fue culpa mía acaso? Mi profesora se volcó porque yo necesitaba una buena nota. El chico se torció el pie porque yo que pedí ganar la carrera o que le pedí fuerzas o ayuda. ¿Vino la pandemia por mi culpa? Sí. Y uno comienza a hacerse estas preguntas y me sirvió, cambió mi vida, transformó mi vida. Conocí a quien sería el amor de mi vida. Ustedes conocieron también a un Jesús mucho más increíble. En mi mente estaban las diferentes dudas como, si tú lo das todo por alguien, ¿cómo es que eso al final puede no valer para nada? ¿Cómo es que toda la energía que has invertido, todo lo sincero que has sido, al final queda en nada? Al final no sirvió de nada. Y recuerdo mi última predicación en una iglesia adventista, hablé sobre los 144,000. Fíjense qué ideas tenía. Yo planteaba que Moisés, al abogar por Dios ante el pueblo y decir, ráeme a mí del libro de la vida, pero perdónalos a ellos y que no sea blasfemado tu nombre entre las naciones. Moisés no estaba interesado en su propia salvación. No era un interés egoísta lo que lo movía, o por miedo al castigo, o por interés de salvarse él. Le movía el amor por sus hermanos y el honor o vindicar el carácter de Dios. Entonces, hoy por hoy, la gente prefiere el pecado. Presentaba esa idea. Hoy por hoy la gente está más interesada en el pecado. Muy pocos valoran el sacrificio de Cristo. Yo hacía énfasis en el sacrificio de Cristo para capturar nuestro amor, en que murió, en que dio todo para que nos compadeciésemos de Él y pudiésemos aceptarle, ver cuán grande amor había manifestado por nosotros. Pero dije, habrá un grupo, los 144,000, que ellos apreciarán este amor a tal punto de que guardarán los mandamientos perfectamente. ¿Cómo los guardarán? Pues igual que Moisés, amarán a su prójimo como a sí mismos, incluso más que a ellos mismos. Ninguno tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Lo amarán a su prójimo y amarán a Dios. O sea, estarán interesados por vindicar el carácter de Dios. Y yo les decía, miren qué conexiones tan interesantes. Les decía, por eso ellos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Yo decía que la cruz había sido Jesús diciendo, bueno, si yo me pierdo no pasa nada, que se salven ellos y que sea para tu gloria, Padre. O sea, yo llorando y adivinen quién estaba presente en ese último sermón. Pues la chica con la que había estado. Y mi sermón era de doble filo. ¿Se dan cuenta? Mi sermón tenía un doble filo. Mi sermón era básicamente decir, ¿apreciarás esto? Era hablar sobre el amor incondicional también. Después de eso, voy a usar estas palabras. A mí la cruz me daba asco, porque no podía entender cómo Jesús, dando todo de sí, finalmente fuera rechazado por tantos. Yo con lágrimas en los ojos imaginaba que los 144,000 iban a ser los únicos que pudiesen decir, sí, nosotros sí apreciamos tu amor. Era el mensaje de doble filo, pero de mi corazón decía, ¿por qué tanta otra gente no? Y para mí apreciar el amor de Dios era ser perfecto en ese momento.
Y no entendía por qué tanto sacrificio y al final casi que no vale para nada. ¿Tantos se perderán? Y esas eran las preguntas que estaban en mi corazón y las heridas que estaban en mi corazón. ¿Y entienden por qué? Era todo el contexto de lo que venía viviendo. Entonces viene la pandemia y estoy hablando con Oscar, creamos un grupo, queremos estudiar Apocalipsis y el carácter de Dios y comienzan los webinarios. ¿Saben lo significativo que fue para mí el webinario número 5? Porque respondió a tanto. O sea, no fue en vano. No fue en vano lo que él hizo. Todo el amor que expresó, no lo hizo como un sacrificio. Mírenme cómo sufro por ustedes. No. Todo el amor que expresó va a tener cabida, pero va a tener cabida no como un sacrificio expiatorio, sino porque simplemente esa fue su naturaleza y la seguirá siendo. La cruz es una revelación del amor de Dios, pero la vida de Cristo también lo es, y que Dios nos ame hoy también lo es. O sea, la cruz es Dios siendo Dios, es Jesús siendo Jesús, hasta el extremo de que si tú lo quieres matar, pues Él estará ahí dispuesto. Pero la cruz no busca conseguir salvarte o ganar tu compasión, sino Jesús tal como es. Y ¿saben qué? Lo que más me encantó del mensaje, que toda la humanidad se enamorará de Jesús. Pero yo ya había dejado atrás esa historia. Conocí a Julieta, a mi esposa, y entendí la diferencia entre el enamoramiento y el amor verdadero, que es más poderoso y que sí corresponde. Una de las historias que ustedes más conocerán, los que han leído mi libro Dios perdonó al mundo, es la que está de inicio, que comienzo relatando cómo volviendo a casa tenía una especie de fascitis plantar y iba cojeando hacia la casa, quedaban 100 metros con mi bolso, cojeaba y llegué a la habitación, me quebré ante Dios y al levantarme de la oración no tenía el dolor. Unos minutos atrás tenía el dolor y al levantarme en la oración ya no lo tenía. ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso Dios, porque después de tantos meses me digné a orar y a pedirle perdón, dice, bueno, ahora sí te sano? ¿Creen que fue así? Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder ahí? Hay un libro que se titula, es el Diccionario de Biodecodificación. Voy a darles el nombre del autor, Henry Corbera, Diccionario de Biodecodificación, que implica que a veces tú tienes dolores que no sabes de dónde vienen. Y no es un dolor porque te hayas hecho daño o porque algo en tu estado físico esté mal, sino es un dolor que viene a raíz de un conflicto familiar, viene a raíz de un problema de culpa, de tristeza, y son dolores que se manifiestan en el cuerpo. Es un diccionario, ya está bien investigado sobre la biodecodificación, cómo nuestro cuerpo expresa lo que siente nuestro espíritu o nuestra alma. Entonces yo, al estudiar esto, me voy dando cuenta, mira, fascitis plantar. Está relacionado con lo que sentía en ese momento. Completamente relacionado. Al yo dejar de sentir eso, desaparece. Obviamente esto no funciona con todos los tipos de dolencias, pero en ese caso sí fue así. Al yo ya no sentirme condenado por Dios, al yo ya tener una imagen de un Dios que ahora me acepta que estamos bien, mi cuerpo reacciona sanando aquello que se había inflamado, producto de lo que en mi mente estaba cargado y mi corazón sentía que tenía culpa, que estaba lejos de Él. Y eso es lo que sucedió. Pero ¿la oración tuvo algo que ver? Sí. Pero yo no le pedí que me sanara. ¿Se dan cuenta? Pues ya le venía pidiendo mucho ese tiempo. Ahora yo le pedí, ya basta, no quiero estar más así contigo, separado. Y eso fue lo que alivió. Y esto fue real. O sea, yo soy muy de no creerme supersticiones o cuentos que esto fue totalmente real, lo recuerdo vívidamente. Mis padres son testigos, como yo llegué y pasé directo a la habitación y luego fui a pedir hielo, pero ya no tenía el dolor. Fue sorprendente. Por lo que no puedo negar lo que sucedió.
Y me hace surgir todo este tipo de preguntas. Entonces me empiezo a dar cuenta de que lo que alivió mi dolor fue la idea que yo tenía de Dios. Y aquí quiero darle unos datos súper interesantes. Un neurocientífico llamado Andrew Newberg escribió el libro ¿Cómo creer en Dios cambia tu cerebro? Está en inglés, lo pueden buscar en inglés. ¿Cómo creer en Dios cambia tu cerebro? Y este tipo capturó un detalle asombroso. Uno que hizo que los ateos o creyentes que luchaban con la duda ya no se sintieran culpables, ya que él descubrió que en nosotros hay dos tipos de personas. Están el creyente y el ateo. El ateo de tu cerebro está analizando que ahora mismo yo no te esté contando cuentos, ni contando rollos. El creyente quiere prestar atención y quiere creer lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Pero en nuestro cerebro están esos dos, por lo que no tienes que sentirte culpable o creer que es pecaminoso cuando vienen estas dudas, porque es parte de quién eres tú. Siempre van a tener que convivir. Y a veces el ateo te va a proteger de sectas. El ateo te va a proteger de ser manipulado por diferentes sistemas. El creyente puede que te meta en una secta. Pero también el creyente tiene un alto beneficio emocional sobre tu persona. Andrew Newberg se dio cuenta que nosotros tenemos dos redes cerebrales en cuanto a Dios. La primera red cerebral, y estas están superpuestas. La primera red es la que te permite creer que existe Dios. Te permite concebir a Dios como un objeto existente en el mundo. ¿Okay? Así como tú concibes a tu esposo, a tus hijos, como que existen, bueno, esta red se preocupa de que Dios sea real, que exista en tu cerebro, en tu mente. Y que lo consideres como algo que existe en el mundo exterior. La segunda red es una red relacional, que está íntimamente ligada, pero es diferente. Esta red relacional te permite conectar y entender cómo congeniar con este Dios, cómo te relacionas con este Dios, básicamente, en palabras sencillas. Y esta red está distribuida por todo tu cerebro. Pero las áreas principales son el lóbulo frontal, la corteza cingulada anterior, el tálamo y la amígdala. En el lóbulo frontal nosotros tenemos todos los valores lógicos acerca de Dios y la fe. Por ejemplo, si yo creo en Dios, pues naturalmente no debería matar a mi hermano, ¿verdad? No debería engañar a mi hermano, o mentirle, o robarle, o amenazarlo. Si yo creo en Dios, tengo valores lógicos que están en nuestro lóbulo frontal. Ahí se alojan. Entonces, todo eso tiene que ver con Dios. Ese es como mi juez, es que me da la moralidad, mi lóbulo frontal. En nuestra amígdala, atención, esto es muy interesante, en la amígdala es la que te permite temerle a la ira de Dios y a Dios. O sea, la amígdala es la responsable de que tú le temas a Dios y a su ira. ¿Sí? La amígdala está relacionada con ira, con miedo, con emociones. La corteza cingulada anterior, que está también conectada allí, es la que te permite sentirte amado y cobijado por Dios, seguro ante Dios. Eso lo hace la corteza cingulada anterior. Ahora, pregúntense ustedes, ¿cuántos cristianos no es que tengan un concepto lógico errado de Dios, que lo llegan a tener, pero el problema es que tienen un concepto emocional errado de Dios? ¿Me entienden? Su amígdala les dice que deben tenerle miedo a la ira de Dios. Su corteza cingulada anterior les dice, siéntanse amados por Dios. Y luego llega algunos herejes diciéndole, ¿cómo el mismo que te protege va a ser el que tienes que tenerle miedo y te castiga? Y ahí sucede ese conflicto. Hombre, pero es un conflicto no solo intelectual y lógico, sino también está ahí emocional, implica sentimientos, está sucediendo algo. Por eso empieza su cerebro a reconectar. Entonces, ¿a qué le hago caso? El tálamo es el encargado de coordinar toda esta red y funciona de la siguiente forma. El lóbulo frontal nos va a decir a quién hacerle caso.
Como el lóbulo frontal están los valores, la moralidad. Si yo me he portado bien, ¿a quién hay que hacerle caso? A la corteza singular anterior. Dios te ama, siéntete amado por Él. Si el lóbulo frontal me dice, no, mira, has hecho mal aquí, hazle caso a la amígdala. Entonces hay que temerle a la ira de Dios. Pero no solo fue eso lo que descubrió. Descubrió que hay dos tipos de personas. Unas que tienen más actividad en su lóbulo frontal y otras que tienen más actividad en el sistema límbico, donde está la amígdala y todo eso. Uno es más intelectual y el otro más emocional o sentimental. El intelectual es el que le gusta la apologética. ahí, sin querer apuntar, ¿no? El intelectual es el que le gusta el conversar, y me incluyo. A mí me gusta mucho la teología, la apologética, debatir conceptos sobre Dios. Nos interesa más estar preocupados de cómo actúa Dios, de sentir a Dios. No que no sintamos a Dios, pero hay más actividad aquí, en el lóbulo frontal. Pero hay personas, y yo sé que conocen de estas personas, que no están tan interesadas en los conceptos sobre Dios, ni en debatir sobre creación, evolución, sino son los que dicen, yo creo en Dios porque yo siento a Dios. Y decía, wow, ¿quién tiene mayores beneficios a la hora de su salud o de creer en Dios? Yo trabajo en un parque de niños, y venían pequeñitos de 5, 4 años, y yo le pregunté a dos, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, sí, creo en Dios. Yo pensaba, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. O sea, ellos me van a decir la verdad de las cosas. Un niño, yo sé que me va a decir la verdad acerca de por qué cree en Dios. Porque si yo le pregunté a un adulto por qué crees en Dios, claro, me dio respuestas porque lo siento, porque tal. Pero no me dio una respuesta lógica de por qué cree en Dios. O sea, me enseñaron que hay que creer en Dios. Y el niño me dijo, le dije, ¿por qué crees en Dios? Me dijo, porque quiero. Bueno, me pareció una respuesta interesante, porque él quiere creer en Dios. Y la verdad me dejó pensando. Vino el otro niño con su saquito para que lo tirara por el tobogán. Y dije, espérate un poquito, viejito. ¿Crees en Dios? Me dijo, ¿cómo que viejito? Yo tengo 80 años, y tú ya igual debes tener más o menos por ahí. Y me dice, sí, creo en Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Y me dice algo que yo no me lo esperaba, la verdad. Me dice, porque me agradece y me abraza. Y me dio un escalofrío. ¿Cómo que le agradece y le abraza? Y bueno, y quería tirarse por el tobogán. Lo tiré, pero me quedé pensando. O sea, Dios te agradece a ti y te abraza. Increíble. Y yo personalmente no soy capaz de entender lo que me dijo. ¿Pero por qué me lo dijo? O sea, uno normalmente diría, porque yo le debo gratitud o yo le agradezco, pero el niño me dice, porque Dios me agradece a mí. No lo lograba entender. No pretendo entenderlo, pero, ¿saben? Hay dos tipos de personas, insisto. El que se preocupa de la apologética, del debate y de entender a Dios, cómo actúa, y el que simplemente busca sentir a Dios. Y este último tiene mayores posibilidades de sobrevivir ante una crisis de fe. La ciencia últimamente está complicada para negar la existencia de Dios. Y no niego que a alguien que le guste los datos pueda creer en Dios, porque puede. Pero este último no se ve en ese peligro, porque Andrew Newberg descubrió que Dios en realidad, si existe Dios, para nosotros, para nuestro cerebro, Dios es un objeto unido a un conjunto de experiencias y emociones, no de conceptos necesariamente. Ok, Cristo dijo, ¿qué adoradores busca el Padre que le adoren? Los que le adoren en espíritu, porque Dios es espíritu, en espíritu y en verdad. Entonces aquí hay dos asuntos. Uno, que vamos a hablar ahora, de adorar en verdad. Pero este es tan importante, adorar en espíritu.
Porque Dios es espíritu. No puedes encapsular a Dios y entenderlo y relacionarse con Él a través de medios físicos, porque Dios es espíritu. Jesús se hizo hombre, pero ciertamente no está con nosotros como hombre, por lo que nuestra relación con Dios es en el espíritu. No con libros, no con medios físicos o materiales, sino en espíritu. ¿Y qué significa eso? Noten que el Padre no exige que le adoren, sino busca esos adoradores. La pregunta es que si tú quieres entender y ser un adorador en espíritu y en verdad, porque Jesús dijo que ahora ese tipo de adoradores buscaría. En un contexto donde todo se adoraba a través de santuarios, de implementos, de artefactos. O en un monte o en otro monte. Entonces, ¿qué fue concluyendo Andrew Newberg? Que nosotros podemos tener esta idea de Dios y experimentarlo a través de emociones, de sensaciones, de experiencias, y de aquí surgen dos imágenes o ideas de Dios. Él dice, hay musulmanes, shintoístas, cristianos, católicos, adventistas, mormones, hay de toda clase de religiones, denominaciones, sectas, culturas, y sin embargo, solo hay dos dioses. El neurocientífico Andrew Newberg dijo, solo hay dos dioses. Todo el mundo religioso, espiritual, espiritista, lo que sea, se divide en dos dioses. El Dios enojado y el Dios amoroso. Porque nuestro cerebro, si es un ser humano, no entiende a Dios como el Dios de los shintoístas, porque esos son datos, esos son parte de los debates. Entiende a Dios como un conjunto de experiencias. Y tú vas a tener una experiencia con un Dios enojado o con un Dios amoroso. Y eso puede cambiar tu cerebro para bien o para mal. El mayor ataque de los ateos para la religión es hacia el Dios enojado. El Dios enojado es una especie de idiota. Está basado básicamente en el Antiguo Testamento. Él exige adoración, so pena de muerte. Exige que lo adores, exige que lo elijas solo a Él. Y te dice, te doy la libertad de escoger, pero si no me escoges a mí, pues te amo, te perdono. Pero tienes que venir a suplicarme el perdón. Tienes que ganarte mi perdón. Te voy a salvar, pero tienes que escogerme a mí. ¿Te das cuenta? El Dios enojado es siempre condicional y pueden parecer conceptos muy similares a los que yo digo, pero ahora mismo estoy exponiendo ante ustedes lo que dice el libro de Andrew Newberg. ¿Okay? Pueden parecer repetir lo que yo digo, pero él ha hecho este estudio y me pareció súper interesante. Y en esta categoría se encuentran, voy a tomar aquí esto, se encuentran los religiosos fundamentalistas. Y genera cierta actividad cerebral que produce estos síntomas en las personas. Atención, el Dios enojado produce más estrés. El Dios enojado hace que te enojes más rápido. Es difícil autoperdonarte. Entonces, si alguien cree en un Dios exigente, le va a ser muy difícil perdonarse a sí mismo. Es intolerante con quienes no creen ni actúan como Él. Porque el Dios enojado le enseñó a ser así. Porque ha tenido experiencias con ese Dios que se molesta cuando Él actúa o difiere de Él. No le permite dudar, no le permite cuestionar. No. Tú aceptas lo que yo te digo. Entonces, cuando otra persona piensa diferente, no. Tú aceptas lo que yo te digo. Entonces, básicamente tiene una experiencia con ese Dios y se relaciona y su cerebro se va volviendo más similar a ese Dios con el que tiene en mente. ¿Okay? Y aquí entran religiones más fundamentalistas y extremistas, como lo que podemos ver en el terrorismo. El terrorismo mata en nombre de Dios y eso pues es producto altamente del fundamentalismo llevado al extremo. Pero hay pequeños pasos para llegar ahí. Está basado en el Dios enojado, en el del Antiguo Testamento, básicamente como lo entienden muchos. Pero hay cosas buenas aquí, ¿saben? ¿Sabían que hay cosas buenas en este Dios? Te ayuda contra los malos hábitos. ¿Cuántos han escuchado testimonios de personas que han dejado de beber, han dejado las drogas, han dejado
diferentes malos hábitos, vicios, y se han unido a una religión fundamentalista. Entonces uno dice, ¿cómo es que Dios actúa ahí? No, claro, es que el Dios enojado te exige llevar una vida políticamente correcta. Cuidado con los vicios, pero hay un problema aquí. Hay un problema porque cuando ya no bebes, cuando ya no fumas, cuando no hay droga, terminó. Es como si hubiera terminado. Ya hice lo que tenía que hacer, pero ahora para sentir que sigo progresando, avanzando, tengo que ir a por más. No sé, empiezan a buscar cosas. ¿Qué más? ¿Qué más hago para complacer a este Dios? Pues dejo el café, dejo el té, dejo el mate, comienzo a dejar la carne, dejo diferentes cosas que me comienzan, o dejo de escuchar música mundana, porque tengo que seguir en ese camino, porque este Dios me está exigiendo eso, y si bien sirve para tener hábitos políticamente correctos, pues está a base de miedo a la ira de ese Dios. ¿Se va entendiendo? Ok, vale. Entonces, ahora vamos con el Dios amoroso. Y el Dios amoroso, pues, sorprendentemente, los ateos lo quieren, no les molesta. Su problema es con el Dios enojado. Por eso hablaban del libro La necesidad del ateísmo. Ahí. Y el Dios amoroso, ¿saben? Vamos a ver los síntomas, pero no son, en su mayoría, no son negativos. Vamos a ver si alguno es negativo para ustedes. A ver, tenemos aquí, miren, curioso, atención, esto es lo que voy a decir. Aquí se encuentran las personas que creen en un Dios amoroso, pero está también aquí relacionado las filosofías orientales. ¿Okay? El yoga, todas estas ideas. Está el espiritismo. ¿Okay? Está el espiritismo y el Nuevo Testamento. Esto se basa básicamente ahí en el cristianismo. Pero está el espiritismo y las filosofías orientales que creen en un Dios amoroso. Y su camino es hacia el amor también, hacia la paz. Vamos a ver qué genera. Pues para los que le interesa, no sé a cuánto le interesa esto, genera una materia gris más viscosa. No sé cuánto les interesa esta cualidad en su cuerpo. Todos queremos una materia gris más viscosa, ¿no? Una corteza prefrontal y cingulada más desarrollada, hay más actividad allí. Genera más atención. Mira, te permite estar más atento, creer en este Dios. Concentración, compasión, empatía, menos estrés, por el contrario del Dios enojado. Una presión arterial más baja. Eso puede interesarle a muchos. Una presión arterial más baja si tú crees en un Dios más amoroso. Te perdonas a ti y a los demás con mayor facilidad. Eres capaz de perdonar. Muchos cuestionan estos libros de autoayuda o de la filosofía oriental, el fundamentalismo sobre todo. ¿Qué es eso de perdonarte a ti, de amarte a ti? Eso es egoísmo. Es bueno perdonarte a ti para poder perdonar a otros. Y aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Con el tiempo hay menos actividad en la amígdala, lo que llaman el demonio propio. Miren qué paradoja y qué gracioso. Menos actividad en la amígdala significa que eres más capaz de controlar tus emociones cuando te enojas. Eres capaz de ser más valiente cuando tienes miedo. ¿Qué busca el fundamentalismo? ¿Acaso no busca el dominio propio? ¿Acaso el fundamentalismo no busca no enojarse o restringir y tus emociones reprimirlas, pero están nadando en contra de la corriente? Porque el Dios en el que creen hace justamente lo opuesto, hace que tus emociones florezcan y te enojes con mayor facilidad. En cambio, creer en un Dios bueno te permite mayor dominio propio porque hay menos actividad en tu amígdala. O sea, ya no eres tan chispita, ya no reaccionas tan violentamente cuando te enojas, no reaccionas tan rápido. Por lo menos disminuye. Y acá adivinen a lo que se parece la lista que les acabo de dar. A los frutos del Espíritu. Lo que quiero compartir con ustedes es hoy la oración en el Espíritu. Y esto se parece mucho.
Cuando el amor se implanta, se genera una simetría en el tálamo. Suena extraño, ¿no? Con el tiempo, esto es con el tiempo, cuando sigues creyendo en este Dios, se genera una simetría en el tálamo y ahora comienzas a ver el mundo como un lugar básicamente seguro. ¿Qué implica esto? Que corren más riesgos por los demás. Como el amor de Dios trasciende ciertas cosas, ya empiezas a tener menos miedo a la muerte. Eres capaz de correr riesgos por amor. Eso implica las relaciones amorosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del fundamentalismo normalmente? Nos van a perseguir. Nos van a perseguir por lo que creemos. Tengo que amar a mi prójimo. Tengo que ser como Jesús y como los apóstoles. Ser capaz de dar mi vida, de correr riesgos. Pero eso en la mente teniendo un Dios enojado. Cuando la clave para correr riesgos por los demás, la clave para dar tu vida por tu hermano, es el amor. Cuando es creer en un Dios amoroso y esa simetría se genera naturalmente, comienzas a ver el mundo como un lugar más seguro. Y entonces viene lo que yo les decía, que incluso por amor puedes correr más riesgos y no tienes tanto miedo a ser herido. ¿Okay? Eres más valeroso, más valiente. Y hablando del amor, del enamoramiento, cuando tú estás con alguien, en tu cerebro se genera un modelo neurológico. Un modelo neurológico es toda una serie de estas conexiones relacionales que son datos sobre la persona. O sea, primero la persona existe para ti en tu cerebro y luego tienes toda esta cantidad de datos y experiencias acerca de la persona. Con el tiempo esos modelos neurológicos se vuelven tan sofisticados que tú puedes predecir lo que la otra persona va a hacer a continuación. No sé si les pasa. Puedes predecir lo que van a decir o lo que van a hacer. Es muy curioso. Pero en las relaciones, la lógica y la reflexión tiene poco que ver. No sé si se han visto pensando, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo esto otro? Y en su mente pelean y divagan y la cosa va de mal en peor y al final las cosas se solucionan con un abrazo. No discutiendo o entendiendo quién hizo bien o quién hizo mal, porque no tienes que hacer, muchos dicen, no tienes que entender, tienes que amar. Efectivamente, las relaciones son así, el amor se construye a base de experiencias con la otra persona y entre más relacional en el sentido de experiencias y espíritu esté tu relación con la otra persona, mejor será. Lo mismo con Dios. Todos tenemos un modelo neurológico de Dios. Todos tenemos o un Dios enojado o un Dios amoroso. El caso es que puedas construir este modelo en verdad. Construirlo en verdad es como lo mostró Jesús, ¿no? Él era el camino para ir al Padre. ¿Cómo vamos al Padre en oración? A través de Jesús. ¿Cómo? Él es el modelo que debemos construir, la imagen visible. De Él obtenemos nuestro modelo neurológico de Dios. Pero con Él no vamos a relacionarnos con datos, informaciones, ni si existe o no existe. Lo que importa es vivir experiencias con este Dios amoroso. Y ahí viene el Espíritu. O sea, ya no es solo estar pensando o cuestionando o preguntándose, sino solo estar. Solo estar. Miren, uno de los métodos más efectivos de la terapia es hablarle a tu psicólogo, ¿no? Y que cuentes tus experiencias, tus traumas. ¿Por qué? ¿Por qué es de los más efectivos? Siendo que el psicólogo a veces no hace mucho. Verbalizar te ayuda siempre. Ajá, pero ¿por qué en específico? ¿Qué sucede en tu cerebro? Resulta que todos tenemos traumas, todos tenemos heridas. Y esas heridas me hacían bullying en el colegio. Cuando yo empiezo a hablar de eso, mi cerebro empieza a revivir y a reconectar y trae a colación como si estuviera viviéndolo otra vez y te da miedo, te asusta volver a revivir esas situaciones porque para ti son heridas. Cuando estás frente a un psicólogo y lo expresas, tu cerebro automáticamente suenan las alarmas. No, te pones a llorar, te cuesta hablar. Pero espera.
que, mira, el psicólogo no te está mirando enojado. El psicólogo no te está juzgando. Estás en un ambiente controlado y seguro y estás reviviendo la situación. Tu cerebro automáticamente resetea y dice, espera, esta historia ahora la podemos reconstruir en un ambiente seguro. Cuando tú oras frente a un Dios enojado, ¿crees que te va a hacer eso bien o mal? Te hace mal si oras contándole tus heridas y tus dificultades a un Dios enojado que se decepciona de ti. Eso va a agravar la herida. Pero si se lo cuentas a tu modelo neurológico de un Dios amoroso, ¿qué sucede? Empiezas a sanar, empieza a resetearse tu vida, tu sistema y todo, e incluso tu pasado empieza a sanar, empieza a curar. Pero en realidad, ¿qué ha pasado? Tu cerebro ha hecho reconexiones y ahora ya no es tan traumático. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Entonces, para terminar esta idea, entiendo que todos hemos tenido experiencias con Dios en oración hablada. Pero hoy quiero mostrarles una experiencia distinta. Pablo hablaba del Abba, de que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro espíritu, que clama Abba. Nada más. Un niño, ¿qué tan larga es la conversación de un niño que apenas no ha aprendido apenas a hablar? ¿Qué tan larga es la conversación con su padre? Papá. Más que eso no llega, el papá le habla, pero él no puede hablar más que eso. Papá, ya está. Y Jesús dijo, este es el camino, Abba. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní dijo, Abba, Padre, entendiendo que no iba a cambiar las circunstancias, pero quería expresarlo, quería abrir su corazón. Y la oración que muestra Pablo en el Espíritu dice es, Abba, ya está, como un niño. No hay conversación. ¿Pero qué hay? Hay un modelo neurológico, por decirlo así, de un Dios que es papito. Y eso empieza a sanar nuestras heridas. Así sea, que no digamos ninguna otra palabra. La oración y la respuesta de yo en ellos era esa. Yo viviendo en ellos. Yo estando en ellos mismos. Cuando tú ores y no puedas orar porque sientas que del otro lado no contesta ni responde nadie. Cuando sientas que la oración va a ser inútil, cállate. Yo estaba en el banco sentado, recuerdan cómo terminó el tema ayer, ¿no? Estaba en el banco sentado y, Señor, no sé si existe. Ay, no tiene sentido hacer esto. Iba a hablar de nuevo. Tonto. No tiene sentido. Y una vez y otra vez me trababa porque quería enseñarme algo, me quería enseñar simplemente a estar. Y de pronto respiro, cierro los ojos, ni pienso, ni digo nada. Y ahí lo encontré. Ahí lo encontré, en el Espíritu. Ahí estaba Dios, en el aire, y pude entender que siempre estuvo allí. Cuando dejé de pensar y dejé de hablar. Y adivinen qué. Andrew Newberg descubrió que este tipo de oración pueden hacerle incluso los ateos y sentirse al cabo de 6 semanas más cerca de Dios. ¿Cómo es eso? Si no creen en Dios. Es estar frente a algo que te acepta, que te ama. Aún si no crees en Dios, esto puede ser beneficioso para ti. Y si crees en Dios, practícalo. Algunos lo llaman la oración contemplativa. No quiero que me califiquen de nueva era ni nada. Yo lo llamaría la oración en el Espíritu, que es estar en presencia de una idea de Dios. ¿Cómo era Jesús? ¿Se arriesgaba por los demás? Claro que sí. ¿Lograba más? ¿Era lento para la ira? Claro que sí. ¿Era pacífico? ¿Ponía la otra mejilla? ¿Por qué? ¿Qué tipo de oración hacía Jesús? ¿Solo era hablada? Les invito a practicar esta oración. Es muy práctico. Solo tómanse un momento para estar en presencia de esa idea de Dios. No es necesario que piensen o que digan nada. Y este es el nivel superior.
Pueden hacer todas las otras, pero si para usted carece ya de sentido eso, puede acudir a Dios ahí y ahí lo va a encontrar. Esto va a hacer que tu cerebro también pueda ir sanando. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Esto todo lo he expuesto después de haber entendido un poquito lo que dice el libro de Andrew Newman. Se lo recomiendo y realmente espero que les sea útil, práctico y que seamos nuestra propia respuesta a la oración, Dios en nosotros. Gracias a todos.